estamos ya por finalizar este mes dedicado al amor y hoy vamos a tratar un tipo de amor totalmente diferente. La filosofía. Porque esta palabra significa amor al saber. ¿Qué le parece? Filosofía es amor al saber. El Señor Jesús claramente dijo que nosotros los cristianos estábamos en este mundo, pero que no éramos del mundo. Es más, oró que no fuésemos quitados de este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una misión que cumplir, que es ser sal y luz al mundo. También oró que nos guardara del mal, que nos santificara en la verdad de su palabra. Todo esto lo pueden encontrar en Juan capítulo 17. Cuando estamos en comunión con los hermanos en el templo, notamos la diferencia en cuanto a influencias. Estamos en medio de un ambiente santo. Pero ¿qué sucede cuando cada uno se retira a su respectivo entorno? El hogar, el centro de trabajo, la escuela. Inmediatamente nos exponemos a las influencias mundanales. Y más que se han incrementado por las redes sociales y por la televisión. Por eso el Señor nos pone un reto delante como cristianos. Seamos nosotros los que causemos influencias positivas en los demás. Nos va a ayudar mucho el profeta Ezequiel. Esto es un profeta que fue llevado cautivo a Babilonia en el año 597 a.C. Un hombre casado, pero tristemente su esposa falleció el mismo día que comenzó el sitio a Jerusalén en el 586. Porque podemos entender ya el sufrimiento de este profeta al perder a su compañera. Quiere decir que enviudó joven y desarrolló su ministerio allá en el exilio. Y tener en cuenta el ministerio de este profeta va a ser sumamente importante para entender el tema central de este mensaje. Estamos hablando de una gente que de repente es arrebatada de su país, su religión, su cultura, sus costumbres, llevados a un lugar desconocido a confrontar nuevas cosas. Yo sé que muchos de nosotros hemos emigrado a este país, hemos vivido en carne propia la experiencia de lo que es un nuevo país y cada cual tiene la suya. Quiero compartir brevemente mi experiencia cuando llegamos, yo y mi familia, en el 1980, cuando se abrió el Mariel allá en Cuba, pues fuimos a parar allá a Lawton, Oklahoma, imagínense. Un cubano recién llegado allá en Lawton, Oklahoma, donde muy poco hablaban español. Mi hermano y yo comenzamos el 10º grado y ya por el hecho de comenzar la escuela, mis padres pensaban que hablábamos inglés perfectamente y nos llevaban a todos los lados a traducirles. Y en cierta ocasión mi madre me lleva a la tienda porque estaba en busca de un pañuelo. Yo no sabía cómo decirlo en inglés, handkerchief. De verdad que no sabía, pero ella de todas maneras quería el pañuelo y muy propuesta ella llama a la dependiente y le dice, mister. Imagínense la vergüenza que pasamos. Al llegar aquí nos encontramos, hermanos, con costumbres nunca habíamos conocido. Vuelvo a mi experiencia, porque pronto nos fuimos participando con los jóvenes de la Iglesia Bautista Americana de una fiesta que jamás había escuchado yo, disfrazándonos, pidiendo caramelos con calabazas escarbadas. Al tiempo fue que supimos que se trataba de Halloween, una celebración totalmente pagana y satánica, totalmente. Pero nos vimos envueltos sin saber qué hacían aquellos. Por tanto, hoy vamos a ver qué es lo que nos instruye la experiencia de Ezequiel en el exilio y su labor como ministro de Dios.
Vamos a entender esta labor de tres maneras. Porque la labor de un ministro número uno es enseñar. Su objetivo era dar esperanza a un pueblo que atravesaba una gran crisis de identidad en aquel exilio. Crisis que provocaron ellos mismos. Estaban experimentando los efectos de haberse alejado de Dios por la idolatría. Y ahora escuche bien esto. No le puede ir bien a todo aquel que en lugar de acercarse se aleja de Dios. No le puede ir bien. Peor aún si tiene un cristiano orando por él. Esa es la realidad. Entonces Ezequiel tenía aquel reto de enseñar a aquel pueblo en el exilio y presentar una visión de Dios de Israel, un Dios que es santo y un Dios que quiere que su pueblo le adore en santidad. Por eso mi segundo punto es que la labor de un ministro es advertir. De monoteístas y buenas costumbres, una religión propia, bien definida, con buen fundamento teológico, a una sociedad politeísta con malas costumbres, tradiciones relativistas, muy parecida a la actualidad. Así que imaginamos que el trabajo de Ezequiel no fue fácil. No fue fácil lograr que aquel pueblo volviera a reconocer su identidad, su religión, sus fundamentos. Porque iba a requerir mucho convencimiento. ¿Saben por qué? Porque el problema fue que cayeron en una de las filosofías más peligrosas que existen, que es el relativismo. Esta es una filosofía que altera como veneno los valores éticos y morales de una persona. Es totalmente diabólica. Ciega el entendimiento. Porque la persona no sabe ya discernir la verdad de la mentira. ¿Ha escuchado esta frase? Muy popular. No, porque yo hago con mi vida lo que me venga en gana. ¿No lo ha escuchado? Eso sería un tremendo eslogan para esta postura filosófica. No controles mi forma. Inclusive, no sé qué cantante tiene esa canción que dice, no controle mi forma de ver, no, que es total. ¿No es cierto? Sí, es una de las formas que se promueve en el mundo. El relativismo profesa que la verdad se determina por nuestras preferencias individuales según las propias percepciones. ¿Qué es lo que profesa? Uno mismo, con su propio razonamiento, forma su propia verdad. Obviamente, la que más convenga. Y la prueba es que viven con valores y normas que contradicen directamente la palabra de Dios. Se han adoptado su propio manual para la vida. Muy conveniente, de por hecho, porque elimina discordias. Las elimina. Mire, si su verdad con relación a las relaciones sexuales es que no es nada malo, a fornicar y adulterar, que no importa. Si para otro su verdad es guardar la pureza hasta el matrimonio, bien, excelente por ti, hazlo. Lo mismo da que seas homosexual, transexual, bisexual, heterosexual o cualquier otra letra, o que creas que eres un animal. Lo que importa es que seas feliz y libre. Libre de prejuicios, que te respeten y tú respetes a los demás. Cada uno con su propia verdad. No te entremetas en mis asuntos. La vida es mía. La vivo como yo quiero. Es el Hakuna Matata de la película Lion King. ¿Verdad que es así? ¿Y ustedes saben qué es lo peor? Cuando tratan de justificarse. Dios es amor y me acepta tal como soy. Así dicen. Y quiero decirle, es cierto que Dios es amor y que nos acepta tal como somos, pero no para permanecer así, sino para cambiar, para hacer de nosotros nuevas criaturas hacia lo mejor y evitarnos consecuencias drásticas. Por lo tanto, el relativista crea su propia ética. Inclusive consideran el peor de los pecados que usted ponga
la moralidad, la Biblia, sobre los demás. Lo tremendo es que ha influenciado el aspecto religioso con el sincretismo. Pero yo pregunto, ¿funciona adoptar este estilo de percibir la vida? ¿Funciona de verdad? Una cosa es respetar a las personas por sus decisiones, escuche, otra, aceptarlas, aun cuando son contrarias a los preceptos divinos. Porque, hermano, nuestro compromiso como cristiano tiene que ser con Dios y su palabra, no por nada que esté promoviendo el mundo alrededor. ¿Y usted sabe por qué no funciona? Por lo que dice, busquen por favor Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículos 20 al 23. Ay, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay, de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ay. Es una interjección, una palabra que expresa aflicción, clamor, una advertencia de una calamidad, de un dolor, lo cual ya se va sintiendo en la actualidad. Por tanto, hermano, entendamos que Ezequiel ministra a esos exiliados llevados cautivos a tierra extraña, a convivir con gentiles, a exponerse a la filosofía de esas naciones, sus modos de vivir, de percibir la vida. A medida que va pasando el tiempo, hermano, la humanidad cada vez se va corrompiendo y a la par la iglesia está siendo influenciada. A la par. Por tanto, Ezequiel les y nos invita a tomar partido. Ese es el reto de hoy. Salir de aquí identificados, decididos. ¿Sobre qué? ¿Somos o no somos? Punto. Así de fácil. ¿Somos o no somos? Porque lo que sí no podemos es nadar en dos aguas, servir a dos señores y tratar de vivir ambos mundos. Eso sí no lo podemos. ¿Seguimos los fundamentos y patrones del cristianismo o adoptamos las filosofías de este mundo? Pero quiero que sepa, según Santiago 4:4, que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. ¿Ok? Y les quiero llevar a lo que estaba pasando en aquel entonces. Inmediatamente ustedes se van a dar cuenta del relativismo de aquellos días. ¿Por qué? Porque una de las visiones que recibe Ezequiel tiene que ver con esta filosofía. Y la influencia se aprecia hasta el día de hoy. Lo que vamos a leer ha afectado hasta el día de hoy, hermanos, porque se trata de una visión del templo. El profeta es transportado por medio de esta visión de Babilonia al templo de Jerusalén. Y vamos a leer al respecto. Busquen Ezequiel, capítulo 8, del 1 al 3. Ezequiel 8, del 1 al 3. Del 1 al 13. Ezequiel 8, 1 al 13. Y según vamos leyendo, estoy seguro que usted va a quedar pasmado de lo que estaba ocurriendo allí. Comienzo a leer, ustedes siguen con la vista. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre,
Desde sus lomos para abajo, fuego. Y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. Y el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Cada uno con su incensario en su mano. Y subí una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Vamos a seguir leyendo. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Escuchen esto. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. No voy a repetir todo lo que hemos leído porque está bien claro lo que estaba ocurriendo. Endechando a Tamuz. ¿Conoce usted la religión de Tamuz? Es muy interesante saber la procedencia, inclusive de muchas prácticas diabólicas que se practican hoy por muchos neocristianos y cristianos. Como son los huevos coloreados y los conejos en Easter. El porqué del culto a María y al niño. Aprendamos de esta religión de Tamuz. Comenzó por la iglesia de Satanás en la Torre de Babel, Génesis 11. Su primer sacerdote fue Nimrod. Este hombre se casó con una mujer impía que se llamaba Seminaris. Era reina del imperio asirio y fundadora de Babilonia, sumo sacerdotisa de la idolatría y madre de los sistemas paganos del mundo. Es más, usted puede leer Isaías, el capítulo 47 completo, es dedicado a esta mujer. Isaías 47. Esta malvada declara que Tamuz, que era su primer hijo, imagínense qué aberración y abominación, fue quien cumplió la profecía de Génesis 3:15. Usted conoce esa profecía, ¿verdad? Génesis 3:15. Inmediatamente que ocurrió la caída, el Señor prometió salvación a través del hijo o la simiente de una mujer. Bueno, pues Seminari decía que Tamuz estaba cumpliendo esta misión que se refiere nada más y nada menos que a Jesucristo y su sacrificio en la cruz y su misión mesiánica. Así que ella instituye un sistema religioso que hace de ella y de su hijo objetos de adoración. Esto es lo que se conoce como el culto a la madre y al hijo y se extiende por todo el mundo.
de Babilonia se ha extendido a países y culturas. Ejemplo, en Egipto se conoce a Isis y Osiris. En Grecia, Afroditas y Eros. En Roma, Venus y Cupido. En Fenicia, Astarot y Baal. En la India, Isis y Iswara. Y por todo el mundo, María con el niño Dios. Es la madre babilónica de los católicos, la conocida Virgen del Monte Carmelo del Carmen. Voy a hacer un paro un momentico porque no quiero que pierdan el interés o la atención. Alguien, por favor, baje el aire, que se está sintiendo calor. Gracias. En lo que se baje el aire, de nuevo aquí, hermano, tenemos que tener un concepto correcto acerca de María. Ella no es diosa, no es la intercesora, no es madre de todas las gracias, no es sin pecado concebida, no es virgen aún después de dar a luz al menos 7 hijos. María fue sí una gran sierva de Dios, humilde, bienaventurada, por ser elegida para ser madre de Jesús, hombre. No es madre de Dios. Dios no tiene madre. Es una persona que reconoció su pecado, su necesidad de un Salvador, una cristiana que durmió en el Señor y espera ser resucitada como todos los otros creyentes que han muerto en Cristo hasta hoy. Volviendo a la religión de Tamuz, que se dieron cuenta que las mujeres judías estaban llorando por Tamuz en el templo. Pues esta religión enseñaba que Seminaris era el camino a Dios y adoptó el título de Reina del Cielo. Así es nombrada en Isaías 47. Que solo ella podía salvar por medio del rozamiento de agua bendita. Vaya asociando una cosa con otra, según las cosas que se hacen hoy día. Al nacer Tamuz fue presentado al pueblo como un nacimiento milagroso. Se convierte en un ídolo babilónico. Y según una leyenda, después de su muerte vino a ser el dios del abismo. Porque a ese hijo Tamuz salvajemente lo mata un jabalí durante una expedición de caza. Pero creían que resucitó 40 días más tarde, convirtiéndose en un ídolo de la vegetación que muere con el calor del verano en cada otoño y vuelve a la vida en la primavera. O sea que la caída de las hojas se interpreta como señal de su muerte. Y esto provocaba gran tristeza en el mundo antiguo, motivo del llanto de las mujeres de Jerusalén. Su adoración involucraba inmoralidades vergonzosas. Inclusive las vírgenes del templo de este culto entraban cada año en un periodo de ayuno por 40 días en recuerdo de la muerte y resurrección de Tamuz. Al cabo de 40 días celebraban una fiesta llamada Ishtar. Se intercambiaban y comían huevos coloreados como símbolo de la resurrección de Tamuz. Quemaban un tronco, cocían y comían pasteles adornados con la letra T en honor a Tamuz. O sea que la adoración babilónica de Isis, el huevo dorado de Astarte y los ritos de fertilidad de la primavera era lo que se celebraba en Easter. Después que usted siga escuchando, yo estoy seguro que usted no va a querer ni mencionar esta palabra. Jamás. Jeremías habló de esta aberración. Jeremías 7, 18, 44, 25. Esa es la procedencia del uso de huevos coloreados en Easter, que ha ocupado la celebración de la Semana Santa, celebrado por muchas iglesias cristianas. Pero ya sabemos de los huevos, ¿qué del conejo? Bueno, según la enciclopedia Wikipedia, dice que aunque sus orígenes no están muy definidos, se supone que la elección del conejo se debe a su conocida capacidad de procreación de gran valor simbólico en una temporada de fiestas dedicada a la fertilidad de la tierra tras el invierno. Desde antes de Cristo, el conejo era un símbolo de la fertilidad asociado con la diosa fenicia Astarte, a quien además estaba dedicado el mes de abril, y en alusión a esa diosa, en algunos países
centroeuropeos a la festividad de la Pascua se le denomina Easter. Y según el diccionario Westminster de la Biblia, Easter era originalmente la festividad de la primavera para honrar a la diosa teutónica de la luz y de la primavera, quien se conocía en anglosajón como Easter. El conejo, como símbolo de la fertilidad y la renovación en la región alemana, se transformó en una tradición en torno al Osterhaus. Cuenta esta tradición que existía una leyenda alemana en la que una mujer pobre, incapaz de ofrecer dulces a sus hijos, escondió en el jardín huevos decorados. Los niños, al ver a un conejo, creyendo que había puesto huevos, desde entonces fabricaban un nido que se encontraba en el jardín a la espera de los huevos del conejito de Pascua, que se llena durante la noche. Tremendo, ¿verdad? Porque esta visión de Ezequiel muestra al mismo pueblo de Dios adoptando y observando costumbres paganas, siendo totalmente relativista. Por eso, hermanos, en tercer lugar y ya último punto, la labor de un ministro es adoctrinar. Dice la Biblia que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pregunto, ¿revela Dios la verdad absoluta para regir nuestra vida? Sí. Dice la Biblia que Jesucristo es la verdad, es verdadero Dios, es la vida eterna. Murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y viene otra vez. ¿Revela Dios lo que ha de suceder después de la muerte? Sí. En la Biblia presenta un cielo y un infierno, destino eterno de aquellos que por la fe reciben a Cristo o niegan a Cristo. ¿Tenemos instrucciones de Dios para la iglesia? Sí, en la Biblia, sobre todo en las cartas paulinas. ¿Revela Dios las deficiencias de la iglesia a fin de conformarla a su voluntad? Sí, en la Biblia hay amplia exhortación y advertencia. ¿Revela Dios lo que ha de acontecer en el futuro? Sí, en libros proféticos. Por tanto, no tenemos por qué sufrir por ignorancia, ni creer filosofías ilusorias o absurdas. Nuestra fe siempre tiene que estar de acuerdo a la razón. Siempre. Hoy día vemos las mismas iglesias tanto celebrando Halloween con calabazas escarbadas, conejos, huevos de colores, exponiendo a niños a estas prácticas totalmente paganas. Y resulta el relativista diciendo, ¿y qué hay de malo en ello? Ay, no seamos extremistas fanáticos. Esta congregación no puede decir que no se les ha enseñado, que no se les ha advertido y que no se les ha adoctrinado. Y ya vamos a terminar leyendo Josué 24, 14 al 15. Hermanos, viviendo en medio de este mundo, seamos sabios en las cosas que profesamos y hacemos. Josué 24, 14 y 15. Porque es hora de decidirnos, de identificarnos. ¿Somos o no somos? Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién dice lo mismo? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Cuando veamos que se acercan estas fechas, un rotundo no, porque ya sabemos su procedencia y lo que a Dios le agrada. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nos enseñas, nos adviertes y, Señor, nos ayudas a poder tener conocimiento, sobre todo discernimiento de lo que es tu agrado. Ya tú has escuchado a tu iglesia gritar prácticamente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Nunca vamos a exponer a nuestros hijos a estas aberraciones que se practican en el mundo. Prívanos, Señor, de tener un espíritu relativista. Que estemos comprometidos, Señor, contigo y con tu palabra. Y que nos identifiquemos lo que realmente somos. Y te deseamos ser, Señor Jesús, tus discípulos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.